les bendiga en esta mañana. God bless you this morning. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Let's take some time to meditate on the word of the Lord. Damos gracias a Dios por estar aquí And thanking God for being here this morning. y gracias por orar por hermana Lisa. And we appreciate your prayers for Sister Lisa. Está recuperándose poco a poco. She's getting better. Vamos a vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Let's turn to Hebrews chapter 9 and verse 22. Y en nuestras oraciones sigamos recordando al pueblo de Dios. And in our prayer time, let's also pray for all people of God. Muchas personas pues están batallando con esta nueva variante del COVID. Thinking about the struggles that we're dealing with this COVID variant, Sigamos orando por ellos, que el Señor les ayude. and so let's keep praying for them and till the Lord may help them. Bien, leemos en la palabra de Dios. Si puede estar en pies, por favor. If you could stand, let's read in the Word of God. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. And it says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Amén. Amen. Queremos tomar esto como base. Señor, ayúdanos en este momento Help us, Lord, now a compartir esta palabra, estos pensamientos to share your word, these thoughts en estos dos idiomas, Señor. in these two languages. Estamos, Señor, nos ponemos bajo la sombra de tu misericordia. And we place ourselves under the shadow of your mercy En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. You may be seated. Antes de, un pequeño anuncio. Small announcement here. Este sábado que viene, a los hermanos que se van a reanudar los estudios por teléfono. So next Saturday, the spiritual shelter was meeting on Saturdays. Will start up again this coming Saturday in Spanish spiritual shelter. A las 7 de la noche. And it's at 7 o'clock, the same way we were doing it before. Se estará enviando la información del teléfono y todo lo que necesitan para conectarse. And information for connecting and participating will be sent out later. Amén. Amen. Muy bien, queremos hablar un poquito sobre el poder de la sangre de Jesús. So we'll talk a little bit about the power of the blood of Jesus. Es algo, ¿verdad?, que a veces lo escuchamos muchos de nosotros cuando venimos a Cristo Jesús. We hear this when we come to Jesus. We hear about the blood of Jesus. Porque escuchamos el mensaje que decía, la sangre de Jesús te puede limpiar de tus pecados. When we heard the first time that the blood of Jesus can cleanse you from all your sins, Me recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, estaba con mis manos arriba, estaban orando por mí y yo decía, Señor, límpiame con tu sangre.
I remember in my case when I received Jesus into my life, I had my arms lifted up and I was said, Jesus, cleanse me with your blood. Entonces nosotros como iglesia debemos reconocer la importancia de la sangre de Jesús. So as a church, we should recognize the importance of the blood of Jesus. Porque la sangre de Jesús tiene poder The blood of Jesus has power para sanar, to heal, para libertar. to free, La sangre de Jesús nos protege. to protect us. Lo vemos en muchas maneras en la Biblia, a través de la Biblia vemos este poder. And we can read about that in the Bible. Entonces, si no reconocemos esto dentro de una iglesia o dentro de la iglesia, So if we don't recognize that within the church, entonces hay algo que la iglesia ha perdido. then we can say then the church has lost something. Dios, en su divina providencia, Dios había planeado que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. God in his perfect will planned for Jesus to die on the cross. Si leemos en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13, 8, ahí dice el cordero que fue inmolado desde el principio. And we find this something like that, something that refers to that in Revelation 13, 8. 13:8. Let me read it. 13:8. Dice la palabra del Señor. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. So it's Revelation 13:8 that says, "All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world." Se está hablando, ¿verdad?, desde el principio. So it's referring to the beginning, El principio de lo que nosotros conocemos como principio. as the beginning that we know of. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, se dieron cuenta que estaban desnudos. they realized that they were naked, Y Dios tuvo que sacrificar un animal and the Lord had to sacrifice an animal y traer eso para vestirlos a ellos. and get something so they could wear. Entonces, desde Génesis encontramos que un inocente muere para proteger. So there's an example of something that innocent died so that it can be something else can be protected. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, In our Lord Jesus' case, es muy posible que el Padre le dijo a Jesús, we can think that possibly that the Lord said to his son Jesus, vas a venir a la tierra, "You're going to come to vas a earth, nacer de María o de una virgen. and you're going to be born of a virgin. Tú vas a ser la simiente de la mujer You're going to be the seed of the woman, y vas a aplastar la cabeza de Satanás. and you're going to step on or trample the head of Satan." Y es lo que nosotros vemos que sucede en los evangelios. That's what we see that happens in the Gospels. Así que la sangre la vemos en casi todo, no en casi, perdón, la sangre la vemos en todos los libros de la Biblia.
So the term the blood, we see that in many of the books of the Bible, Es como una línea roja que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. as if there was like a red line starting in Genesis all the way to Revelation. Cuando Noé salió del arca, después del diluvio que las aguas hubo tierra firme, When Noah came out of the ark, when the waters had receded, para adorar a Dios tuvo que sacrificar. and to worship God, he had to sacrifice. La hermana Sharon mencionaba hace un momento cuando Israel fue libre de Egipto. Sister Sharon mentioned earlier today about Israel when they were leaving Egypt. Dios mandó que pusieran sangre en las puertas de sus casas. The Lord commanded that they would mark their doors with blood, Porque ese sería el día de comienzo para ellos. that would be the beginning for them. Y ese día fue el mismo día en que Cristo murió también en la cruz del Calvario. And that day also was when the Lord Jesus died on the cross, El mismo día, the same day, 14 de abril. April 14. Murió en la cruz del Calvario por nosotros. Died in the cross of Y Calvary eso with us. marcó un principio para nosotros. And that also established a beginning for us. Entonces, abril en la Biblia, abril ha sido un mes siempre de principios. So in the Bible, we see that April, the month of April, it's been marked as like a beginning, a time, something beginning. Or Entonces, starting. algo maravilloso, ¿verdad? Something Entonces, wonderful. en la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. The Bible says that if there is no shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Es importante que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. So it's important to understand what the Lord Jesus did on the cross for us. Derramó su sangre fue derramada. His blood was shed. Cuando comenzaba a leer la Biblia, muchos años atrás, Many years ago, when I started to read the Bible, una vez leí un texto en la Biblia que decía, o un texto en la Biblia que dice que la tierra está esperando su redención. I remember reading a text that said that the earth is waiting to be redeemed. Cuando leí eso, no lo entendí. And when I read that the first time, I didn't understand. Mi pensamiento pensaba, ¿qué necesita la tierra de ser redimida? Back then, in my thoughts, I was like, what does the earth need to be redeemed? Pero gradualmente fuimos estudiando, aprendiendo, But slowly, and we started to learn, y encontramos expresiones maravillosas de lo que el sacrificio de Cristo ha hecho por todos nosotros, toda la humanidad, pero también por la tierra y por el universo también. and started to learn and what the sacrifice that Jesus made has done for us, but not only for us, for the earth, for the whole universe. Es algo maravilloso. It's something wonderful. Y la sangre de Jesús So the blood of Jesus es poderosa, is powerful. es maravillosa, It's porque nos wonderful. limpia. It cleanses us. Y cuando la sangre de Cristo viene a nuestras vidas y la recibimos, So when Jesus' blood comes into our lives and we receive it y nos arrepentimos, entramos a la familia de Dios. and we repent, then we are part of the family of God. Eso es maravilloso. That's wonderful. Amén. Somos familia de la familia de Dios. Amen. Los que éramos excluidos, los que no teníamos parte, ahora somos parte de la familia de Dios.
Once upon a time, we were like excluded, but now we're part of the family of God. Entonces nosotros encontramos que en la sangre de Jesús hay protección para nuestras vidas. So we find that in the blood of Jesus, there is protection for our lives. Cuando en México es un país muy, con mucha superstición. Mexico is very superstitious, the country of Mexico, very superstitious. Cuando yo vine a Estados Unidos, noté que pues la gente no hablan de ciertas cosas. And when I first came, I noticed that the people here don't talk about certain things. Pero en México se cree mucho en espíritus. Mexico, they believe a lot in spirits or ghosts. Que la gente ve cosas que se aparecen y que desaparecen. And like you can see the ghosts that appear here or people. Y mucha gente cuando venían a las iglesias se convertían a Cristo. And when people were converting to Christ, a veces ellos preguntaban, sometimes they would ask, hermano, ¿cómo yo le hago para que yo no vea esas cosas? And somebody would ask, like, how do I do so that I don't see these spirits, these ghosts? Pues cuando veníamos a la palabra de Dios, naturalmente les decíamos, la sangre de Cristo te protege. And then we would explain, like, with the word of God, it said the blood of Jesus protects you. En el camino, ministrando la palabra de Dios en México, nos encontramos con personas posesionadas por espíritus. And in my early years in Mexico, preaching the word, we will run across people that were basically possessed by some demon. Nos mandaban a llamar para ir a sus casas, a orar por ellos. And family members, they would call us to go to their homes to pray for them. Algunos de ellos estaban amarrados a una silla con una soga. Sometimes you will find these possessed people tied to a chair. Y una cosa, verdad que, pues es para pensar. Something to think about there. Pues nos llamaban para ir a orar por ellos. So we would go there to pray for them. Y comenzamos a orar, comenzamos esa batalla espiritual. And we will start like a spiritual battle, praying for them. Y en el proceso, mientras orábamos y citábamos la palabra de Dios, And during the prayer and reciting the word of God, cuando llegábamos al punto que decíamos, la sangre de Jesús tiene poder. and every time we would come to a point where we'd say the blood of Jesus has power, La persona se ponía loca o loco. we would notice that this possessed person would become like crazier. Nuestras batallas duraban a veces hasta hora y media. And we would do this like for an hour and a half. Al final, gracias a Dios, siempre teníamos la victoria. And thank God, we always had the victory. Terminábamos, la persona, o sea, cuando salía el espíritu, ellos gritaban. And often when this demon or spirit would come out, the person will scream. Y una vez que dejaban de gritar, Once they stopped screaming, uno observaba que estaba ya en su sentido común, o ya estaba. then you would notice that the persons changed their face and Y empezaba a behavior. mirarnos and start to look y around miraba a su familia and start looking at us as en the una manera family diferente. in a different way. Y ya le decíamos a la familia, tenemos que desatarlo. And then at that point, we will untie the person, Y ya a veces decía, quiero agua o tengo hambre. and they would say, I'm thirsty or I am hungry. Unas experiencias, ¿verdad? Que el Señor me permitió vivir. So some of the experiences that the Lord allowed me to see. Pero una de las cosas que siempre noté era que cuando usted mencionaba la sangre de Jesús,
But what I want to say is that whenever we mention the blood of Jesus has power, Los espíritus tiemblan. the spirits, the demons, they tremble Porque es poderosa. because Jesus' blood is powerful. Y el que ha sido sellado porque la sangre también nos sella a nosotros. So the blood of Jesus is like seals us. Es la marca de que somos de Cristo. It's like a mark. It's like a mark that we belong to Christ. Somos de Él. Cuando un espíritu ve eso en nosotros, So when a spirit sees that in us, sabe que tú perteneces a Cristo. it knows that we belong to Christ. Amén. Y eso trae protección. So it's protection for us. Entonces la sangre de Jesús también nos trae muchas bendiciones a nuestras vidas, ¿verdad? And the blood of Jesus also brings us blessings. Escuché un testimonio de una persona de creo que tenía 84 años. I heard the testimony of a person that's 80 years old, 84 years old. Eso es lo que esta señora dijo. This is what she said. Dice que en 84 años que había vivido, That in her 84 years old, dice que nunca se había enfermado. in her 80 years old, that she had never gotten sick. Y testificando, ¿verdad?, de su vida, And talking about her life, concluía una cosa. her Decía, conclusion was one thing. una de las razones por qué no me he enfermado, dice ella, One of the reasons because I never got sick, dice, es porque nunca he fallado el día que se celebra la Santa Comunión en mi iglesia. her conclusion was is because she never got sick because I have never missed an opportunity to participate of the Holy Communion in my church. Y ella atribuía eso. And that was her explanation of why she never got sick. Creía firmemente She believed firmly that lo was que the dice reason. la Biblia. And what the Bible said, Cuando se toma el pan, that when you take the y bread se toma el and you jugo. drink the cup. From the Dice- cup. ella dice, era algo especial para mí. It's always been special to me, she said. Y es bueno, ¿verdad?, que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor podamos acercarnos con esa confianza en Dios. And it's good that when we come to the table of the Lord, we come or approach it with that confidence. En tu corazón o en tu mente decir, creo, Señor. In your Creo, heart and your mind, you say, I believe, Lord. creo, Señor. I believe. Creo que esto es maravilloso. That is wonderful. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, ¿verdad?, de la palabra de Dios y de la sangre de Jesús, So when we think about the blood of Jesus, nos hace recordar ¿se recuerdan cuando Jesús vino a Juan el Bautista? and remember the time when Jesus came to see John the Baptist? ¿Qué dijo Juan Bautista? And what was John the He aquí el Baptist? Cordero de Dios, He said, here's the Lamb of God el que quita el pecado del who mundo. takes away the sin of the world. Nadie cuestionó eso. And nobody questioned that. Era una afirmación. That was an Era, affirmation. la afirmación del propósito por qué Cristo vino a este mundo. The affirmation of the purpose of why Jesus came to the world, Para quitar el pecado del mundo. to take away the sin. Of the Entonces world. todo ser humano tiene acceso a venir y ser limpio por la sangre de Cristo. So every human being has that access to come and be cleansed with the blood of Jesus. Pero no todos quieren. But not everyone wants that. La sangre de Jesús debemos de creer
y hablar, orar, tenerlo en estas cosas, en estas cosas que hacemos. So the blood of Jesus is something that we should speak of when we pray and basically make it part of our life. Si oramos, si usted está orando por algo y usted menciona la sangre de Jesús, ahí en su oración personal, ahí está. When you're praying for some things, you just mention. Es como que hay un secreto oculto en la sangre de Jesús. As if there was a secret, like a hidden secret. Hay poder en la sangre de Jesús. There is power in the blood of Jesus. Gloria a Dios. Glory to God. Y si la sangre de Cristo está en nosotros, So if the blood of Jesus is in us, el día que morimos, that day that we die, si la sangre de Cristo está en nosotros, if the blood of Jesus is in us, cuando vamos subiendo then when we are going up y vamos pasando por el segundo cielo, and we are crossing the second heaven, donde está el territorio de los demonios y Satanás, where las oficinas, I guess where Satan and his demons abide, I guess, sí, que están ahí, in the second allá. heaven. Están ahí. Cuando ellos ven que tú vas subiendo, When they see that you're going up, abran camino. it's like they're saying, like, give way. Porque aquí viene uno, o Because- aquí viene una que tiene la sangre de Cristo Jesús. Because here comes one that has the blood of Jesus. Y usted pasa sin problema. And then you Pasamos just keep sin going, problema. then we can just go straight. Porque la sangre de Cristo es poderosa. Because the blood of Jesus is that powerful. Dice la Biblia que la sangre que Él derramó fue para sanidad de las naciones. So the blood that our Lord Jesus shed was for the healing of the nations. Cuando Él murió, When he died, en el proceso, ¿cuántos lugares su sangre fue derramada? in that process, how many places was his blood sprinkled or shed? Pero así sucedió. But that's how it went. Y That's cuando what estaba en happened. la cruz del Calvario, When he was on the cross, cuando el soldado puso la lanza en su costado, when the soldier punctured his side, salió sangre con agua. that we read that there was blood and water that came out. Porque ya no había mucha sangre en su cuerpo. There wasn't that much blood in his body. Había perdido mucha sangre. He had lost a lot of blood. Y con los ojos, con los labios inflamados, hinchados de dolor, And with his lips, swollen lips from pain, ora el Padre, praying to dice- the Lord, praying to the Father, perdónalos porque no saben lo que hacen. saying to the Father, forgive them because they don't know what they're doing. ¿Qué palabras What a statement there. que han quedado registradas en el mundo? These words have been registered. Y esas palabras de everywhere. perdón que él dijo ahí And those words of forgiveness that he nos han pronounced, alcanzado a nosotros. those words have reached us. Perdónalos, Forgive them, perdónalos. forgive them.
y hemos encontrado el perdón en And Cristo Jesús. And we have found forgiveness in Jesus. La sangre de Jesús The blood of Jesus es poderosa. is powerful. Oh, the blood of Jesus La that sangre de cleans Cristo us. nos limpia. Gloria a Dios. Amén. And Vamos a estar en pies, vamos a orar. let's stand. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias Lord, we thank you en esta mañana, Señor. this morning. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario. Thank you, Lord, for dying on the cross for us Gracias por haber derramado de tu sangre and for shedding your blood para perdonar nuestros pecados, to forgive us from our sins, para limpiarnos, to cleanse us, para protegernos, to protect us, para darnos esperanza, and to give us hope. la esperanza que estamos viviendo, And that hope that we live on, esperando el día de nuestra redención. waiting for our redemption. Como tú dijiste en aquel entonces al pueblo de Israel, When you said to the people of Israel back then, cuando veáis todas estas cosas, when you see all these things, tú les dijiste, erguíos y levantad vuestras cabezas, stand firm and raise your heads, porque nuestra redención está cerca. because your redemption is near. Y esto es lo que estamos esperando. And that's what we're waiting for. Y esto es solo a través de, esta esperanza es a través de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. And this hope comes from your blood that you shed on the cross. Nos ha redimido Has redeemed us de toda lengua y de toda nación. of every tongue and nation. Y nos has hecho hijos de Dios. And you have made us children of God. Es el privilegio maravilloso que tenemos. It's a privilege that we have. Y todo esto es por la sangre que derramaste en la cruz. And all this because of the blood that you shed on the cross. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Porque ahora el Padre Because now the Father nos ve a través de ti. sees us through you. Nos ve a través de lo que tú hiciste. He sees us through what you have done for us. Tal vez en algún momento el Padre quisiera destruir Perhaps al ser humano. perhaps at some point, the Lord once kind of like destroyed humanity. Pero tú te pusiste en medio. But Lord, Jesus, you came and you put yourself in the middle, Y aplacaste la ira de Dios. and you made God's anger subside, Y tú pagaste el precio. and you paid the price, Y la ira de Dios and the wrath of God cayó sobre ti. fell upon you. Gracias por tu sangre. Thank you for your blood. Gracias por haber derramado esa sangre preciosa. Thank you, Lord, for shedding that blood for us. Ayúdanos, Señor, ahora que cuando nos vayamos de aquí, Help us, Lord, as we get ready to leave, que pensemos en esto que es maravilloso. to reflect on this that is wonderful. La sangre de Jesús The blood of Jesus que nos limpia cleanses nuestros pecados, our sins, nos protege protects us, y nos da esperanza and gives us hope, y nos ha sellado and has sealed us, que somos propiedad tuya, oh to Dios. making us like we're your property. En el nombre de Jesús te damos gracias. We thank you in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga. God bless you, Sharon, brothers and Sharon. sisters. Gloria a Dios.